Imagínalo. Es el año 1551, y dentro del templo Banshoji, el aire parece más pesado que el incienso. La madera vieja de las vigas ha absorbido siglos de humo, de plegarias, de promesas susurradas entre dientes. Los monjes cantan en una cadencia lenta, hipnótica, como si intentaran sujetar el mundo con la voz. No están celebrando una vida, están cerrando una era. Ha muerto un gran señor de la guerra, y en el Japón medieval, la muerte de un líder no es solo una tragedia familiar, es una grieta en la muralla, es una invitación. Afuera, los enemigos escuchan, dentro, los vasallos calculan, porque cuando un señor cae, el dominio tiembla, y los lobos se acercan. Los ancianos del clan Oda, con el rostro endurecido por años de intriga, mantienen la ceremonia como un escudo. Cada gesto está medido. Cada inclinación es un código. La etiqueta aquí no es belleza, es supervivencia. Si el funeral se mantiene puro, el orden permanece. Si el ritual se quiebra, el mundo se abre. Entonces sucede. Las puertas pesadas del templo se estrellan contra la pared. El sonido es un hachazo en el silencio, un golpe que no pide permiso a los dioses. Las voces de los monjes se traban, el canto se rompe como un hilo. Y por el pasillo central avanza un joven, pero no parece un hijo en duelo. Parece un animal salvaje. Su kimono está rasgado, abierto hasta la cintura, como si la vergüenza fuera un concepto extranjero. Lleva el cabello atado con paja, no con seda. Su mirada no es triste, es brillante, errática, peligrosa. Este es Oda Nobunaga. Los ancianos lo observan con horror. Algunos jadean, no por miedo al sacrilegio, sino por miedo a lo que este muchacho anuncia con su mera presencia, un heredero que no entiende el juego. Nobunaga no mira a los monjes, no saluda, no se disculpa por interrumpir. Camina directo hacia el altar donde descansa la tablilla espiritual de su padre, esa placa de madera que representa el lugar donde el espíritu debe recibir respeto, donde el linaje debe mostrarse intacto. Aquí es donde un buen hijo se arrodilla. Aquí es donde un heredero pide perdón al universo. Nobunaga no hace nada de eso. Extiende la mano, la hunde en el gran incensario de bronce, y con una calma escalofriante toma un puñado de ceniza ardiente. Los monjes se congelan, los ancianos se quedan sin aliento, porque todos entienden lo que significa tocar así el fuego sagrado. Es un acto que rompe la distancia entre el hombre y lo divino. Es un yo no me someto. Nobunaga lanza la ceniza, directo al santuario. La nube gris explota sobre la tablilla de su padre como una bofetada al orden social. No es un accidente, no es torpeza, es desafío. 5 segundos. Eso es todo lo que dura la escena. Y sin embargo, en esos 5 segundos, Nobunaga acaba de declarar la guerra. No contra un clan rival, no contra un enemigo visible, sino contra toda la estructura del Japón medieval. Se da la vuelta, ignora los susurros aterrados, y se marcha como si el templo fuera un sitio demasiado pequeño para contenerlo. Cuando se cierra la puerta, el silencio que queda no es paz, es vacío, es un miedo que nadie se atreve a nombrar. Porque una pregunta flota sobre el incienso como veneno dulce. ¿Por qué? ¿Por qué un hijo haría esto en el funeral de su propio padre? ¿Qué clase de mente se atreve a escupir en el rostro de los ancestros? ¿Locura? ¿Dolor? ¿O una claridad que los demás aún no pueden ver? Para entenderlo, tienes que entender el mundo en el que nació. Esto no es el Japón de los cerezos y las postales. No es una nación unida. Ni siquiera es un país. Es la era Sengoku, la era de los estados guerreros. Japón no es un jardín. Es una jaula llena de lobos hambrientos. El gobierno central se ha derrumbado.
Las leyes existen solo donde hay espadas que las hagan existir. La traición no es excepción, es norma. Un hermano envenena a un hermano por un castillo. Un vasallo apuñala a su señor por un saco de arroz. Las alianzas duran lo mismo que un rumor, y la misericordia, en demasiadas ocasiones, se interpreta como estupidez. En la provincia de Owari, el clan Oda está rodeado. Enemigos al norte, enemigos al este, enemigos incluso dentro de las murallas. Todos esperan el mismo momento, una señal de debilidad. Y Nobunaga, para la desgracia de los ancianos, parece una señal caminando. La gente del pueblo no lo llama mi señor, no lo llama heredero. Le ha puesto un apodo que duele más que una espada. Owari no Aotsuke. El gran tonto de Owari. Mientras otros jóvenes señores estudian poesía, caligrafía y ceremonia del té, Nobunaga corre semidesnudo por los campos. Lucha con campesinos por diversión. Entrena con lanzas de bambú hasta sangrar las manos. Se comporta como si el mundo no tuviera reglas, o como si supiera que las reglas son un lujo para los que ya están seguros. Es impredecible, violento y completamente indiferente a la tradición. El incidente del funeral es la gota final. Para los ancianos del clan, arrojar ceniza no fue solo una falta de respeto. Fue una prueba de insania. Fue la confirmación de que este muchacho, si llega al poder, no solo perderá el dominio, lo destruirá desde adentro. Y en Sengoku, destruir el dominio no significa fracasar, significa morir. Significa que tus hijos serán masacrados, que tus mujeres serán tomadas como botín, que tus templos serán quemados, que tu nombre se borrará del mundo. Así que mientras el sacerdote barre la ceniza caída del santuario, otra conversación ocurre. No a plena voz, no delante de los monjes. Ocurre en los márgenes, en miradas, en gestos mínimos. Los ancianos se giran hacia la alternativa. Su hermano menor, Nobuyuki. Nobuyuki es todo lo que Nobunaga no es. Educado, obediente, tranquilo, seguro. Un joven que sabe inclinarse en el momento correcto, que sabe callar cuando conviene. Un heredero que no asusta a los aliados y que es más fácil de controlar. En la sombra, la decisión se forma como una daga envuelta en seda. El gran tonto debe ser removido. El funeral termina. Pero la caza de la cabeza de Nobunaga acaba de empezar. Y lo más cruel de todo es que la primera sangre que se derramará no vendrá de un asesino enemigo. Vendrá de alguien que lo amó de verdad. Las consecuencias del funeral fueron inmediatas, pero la primera sangre que se derramó no vino de un cuchillo oculto en la noche, ni de una emboscada en un camino rural. Vino de un lugar mucho más cercano, más íntimo, más devastador. Vino del único hombre que había intentado salvar a Nobunaga de sí mismo. Hirate Masahide no era un simple vasallo. Era un viejo retén, un tutor, casi un segundo padre. Durante años había tratado de pulir al heredero salvaje, de enseñarle que el poder sin control era una antorcha en una habitación llena de aceite. Le habló de paciencia, de responsabilidad, de cómo sobrevivir en un mundo donde todos sonríen con una mano y sostienen un cuchillo con la otra. Fracasó. Ver a Nobunaga arrojar ceniza ardiente sobre el altar fue para Hirate algo más que vergüenza pública. Fue la confirmación de que había perdido al muchacho, y quizá al clan entero. Días después del funeral, Hirate se encerró solo en sus habitaciones. Escribió una última carta. No fue una acusación, fue una súplica. Le pidió a su señor que cambiara de camino, que entendiera el peso del dominio que pronto recaería sobre sus hombros, que dejara atrás la locura antes de que destruyera todo lo que tocara. Luego tomó el cuchillo. El ritual fue preciso, silencioso. Hirate Masahide abrió su vientre
y ofreció su vida como una lección final. En el Japón del Sengoku, el seppuku no era solo muerte, era un mensaje escrito con sangre, un acto que decía: yo asumo la culpa para que tú despiertes. Cuando la noticia llegó a Nobunaga, no hubo explosión, no gritó, no rompió nada, no culpó a nadie, simplemente absorbió el impacto. Algo dentro de él se quebró y al mismo tiempo se endureció. La muerte de su mentor arrancó el último velo de la infancia. Le enseñó una verdad brutal. En un mundo de depredadores, el afecto es una debilidad visible y la vacilación, una sentencia de muerte. Nobunaga mandó construir un templo en honor a Hirate. Un gesto correcto, aceptable, lo que todos esperaban. Pero no se convirtió en el señor refinado que el viejo deseaba. Se volvió más frío, más enfocado. Entendió que si iba a sobrevivir, tendría que cortar antes de que lo cortaran. Y no tuvo que esperar mucho. Los ancianos del clan ya habían tomado partido. Se reunieron en salas cerradas, con puertas correderas y rostros inexpresivos. Hablaron de estabilidad, de continuidad, de proteger al dominio. Palabras nobles para una decisión sucia. Apoyaron a Nobuyuki, el hermano menor, el hijo correcto, el heredero seguro. Nobuyuki era educado, respetuoso, dócil, sabía escuchar, sabía obedecer. Y lo más importante, sabía dejarse manipular. Para los ancianos era la respuesta perfecta al caos que representaba Nobunaga. La guerra civil estalló sin grandes discursos. En el campo de Ino, hermano se enfrentó a hermano. Un conflicto pequeño en escala, pero total en significado. El futuro del clan Oda se decidiría ahí. Nobunaga estaba en desventaja numérica. Otra vez. Pero lo que carecía en hombres lo compensaba con ferocidad y velocidad. No luchó como esperaban los veteranos. No buscó líneas limpias ni duelos formales. Atacó con agresión pura, rompiendo formaciones, explotando cada vacilación. El resultado fue un shock. Las fuerzas de Nobuyuki colapsaron. Los hombres que esperaban enfrentarse a un loco se encontraron con un comandante brillante, rápido, implacable. Nobunaga capturó a su hermano. El momento era absoluto. Tenía la espada. Tenía el poder. Tenía la oportunidad de asegurar su dominio para siempre. La hoja descansó en el cuello de Nobuyuki, y entonces apareció su madre. La dama Tsuchida se lanzó entre ambos, se arrodilló, lloró, suplicó. Le pidió al hijo demonio que mostrara misericordia con su propia sangre, que no se convirtiera en el monstruo que todos temían. Nobunaga dudó. Por una fracción de segundo, el muchacho que aún escuchaba a su madre emergió. Bajó la espada. Perdonó a Nobuyuki. En ese instante selló su primer gran error. En la era Sengoku, la misericordia rara vez se interpreta como virtud. A menudo se lee como estupidez, como debilidad, como una invitación. Nobuyuki no aprendió gratitud. Aprendió silencio. Regresó a su castillo humillado y comenzó a conspirar de nuevo. Nobuyuki volvió a su castillo con la cabeza gacha y el corazón envenenado. La humillación es un maestro peligroso. No enseña lealtad, enseña paciencia. Nobuyuki aprendió a sonreír en público y a conspirar en silencio. Aprendió a no desafiar de frente, sino a tejer redes. A sus aliados les habló de justicia, de tradición, de salvar al clan del loco. Les prometió estabilidad, un retorno al orden correcto. En Sengoku, esas palabras siempre encuentran oídos dispuestos. Nobunaga lo vio todo. No porque fuera omnisciente, sino porque entendía algo esencial. El poder no vive en los castillos, vive en los rumores. Había construido una red de informantes entre comerciantes, campesinos y viajeros. Gente invisible para los señores, pero perfecta para escuchar susurros. Cada promesa secreta, cada visita nocturna, cada juramento hecho a media voz.
terminaba llegando a sus oídos. Cuando los informes del segundo complot llegaron a sus manos, algo se apagó definitivamente. La última sombra del hijo que obedecía a su madre se evaporó. Esta vez no habría campo de batalla, no habría testigos, no habría lugar para la piedad. Nobunaga diseñó una solución que era fría, teatral y absolutamente final. Anunció que estaba mortalmente enfermo. En el castillo de Kiyosu se encerró en sus aposentos. Médicos con rostros sombríos entraban y salían. Mensajeros corrían con noticias alarmantes. Se habló de fiebre, de agotamiento, de un cuerpo que se rendía tras demasiadas batallas internas. Luego envió el mensaje. «Hermano, estoy muriendo. Ven, hagamos las paces antes de que sea demasiado tarde». Para Nobuyuki fue como escuchar la voz del destino. Creyó que el mundo finalmente le entregaba el dominio sin necesidad de mancharse las manos. Se vistió con ropas formales, dignas de un heredero legítimo. Llegó al castillo con paso solemne, convencido de que estaba a punto de recibir las últimas palabras de un hombre derrotado. Dejó a sus guardaespaldas en la puerta. No quería parecer desconfiado ante un moribundo. Cruzó los pasillos silenciosos, deslizó las puertas de papel del aposento interior, inclinó la cabeza respetuosamente. Y entonces ocurrió. Nobunaga arrojó las mantas. No había enfermedad, no había debilidad, solo una trampa cerrándose. Guardias surgieron de las sombras como cuchillas. No hubo duelo, no hubo gritos, no hubo madre que interviniera esta vez. La ejecución fue rápida, precisa, clínica. Nobunaga eliminó a su propio hermano, no en un campo abierto, no bajo el cielo de la guerra, sino en una habitación cerrada, donde la sangre no podía escapar. El mensaje fue inmediato y brutal. Los lazos de sangre no significaban nada frente a la estabilidad del dominio. Con la muerte de Nobuyuki, las facciones internas del clan Oda quedaron en silencio. Nadie volvió a pronunciar la palabra alternativa. Nobunaga era ahora el amo indiscutido de Owari. Pero mientras limpiaba la sangre de sus manos, levantó la mirada hacia el este. Allí, como una sombra que crece al atardecer, avanzaba algo mucho más grande que un hermano traidor. Imagawa Yoshimoto, el aristócrata de guerra, el señor que se hacía llamar a sí mismo el número 1 del Tokaido. El hombre que había reunido un ejército de 25.000 soldados y marchaba hacia Owari con una sola intención: borrar a los Oda de la historia. El año era 1560, y la matemática de la guerra era clara. Nobunaga podía reunir, con suerte, 2.500 hombres. 10 contra 1. Esta vez no se trataba de intrigas familiares. Se trataba de aniquilación. Año 1560. La aritmética de la guerra no perdona. Imagawa Yoshimoto había cruzado la frontera con 25.000 hombres. Un ejército aristocrático, bien alimentado, seguro de sí mismo. Para ellos, Owari no era una campaña, era un trámite. Un último paso antes de marchar a Kioto y decidir el destino del país. Nobunaga podía reunir, con suerte, 2.500. 10 contra 1. Dentro del castillo de Kiyosu, el consejo de guerra era un coro de pánico. Los viejos retenes hablaban todos a la vez, con la voz cargada de años y miedo. Unos proponían cerrar las puertas y resistir un asedio imposible, rezando por un milagro. Otros sugerían rendirse, esperando que Yoshimoto fuera lo bastante misericordioso como para dejar al clan Oda con vida, como vasallos humillados. Nobunaga escuchaba en silencio. Sentado en el centro de la sala, se hurgaba las uñas. No asentía, no fruncía el ceño. Parecía aburrido, como si estuviera atrapado en una conversación que no le concernía. El pánico subía como bilis.
Entonces bostezó. Se levantó, les dijo que se fueran a casa y salió de la habitación. Los generales se quedaron mirándose, convencidos de que su señor había perdido la razón por completo. Pero Nobunaga no estaba ignorando la amenaza. Estaba preparando algo más importante que un plan. Estaba preparando su alma. Se retiró a sus aposentos privados y pidió su tambor de mano favorito. Tomó el abanico y comenzó a recitar un verso del teatro No, una obra llamada Atsumori. Su voz profunda resonó en los pasillos vacíos de madera. La vida del hombre dura 50 años en este mundo bajo el cielo. Comparada con la eternidad, no es más que un sueño fugaz, una ilusión. ¿Hay algo que dure para siempre? Bailó, no con ligereza, sino con una solemnidad rítmica, casi funeraria. No era arrogancia, era aceptación. Si la vida era una ilusión, entonces el miedo era una pérdida de tiempo. Cuando terminó, dejó caer el abanico. Se puso la armadura. Bebió un cuenco de gachas de arroz de un solo trago y salió por las puertas del castillo con apenas 5 acompañantes. No esperó al ejército. Asumió que lo seguirían o quedarían atrás. Mientras cabalgaba hacia el sur, el cielo de verano se tornó morado, cargado de electricidad. Llegaron informes. El enorme ejército de Imagawa descansaba en un desfiladero estrecho llamado Okehazama. Celebraban una invasión fácil. Bebían sake. Aflojaban las correas de la armadura. Se sentían intocables. Entonces el cielo se abrió. Una tormenta de proporciones bíblicas cayó sobre el valle. La lluvia descendió en cortinas tan densas que no se podía ver al hombre de al lado. El trueno sacudía el suelo, ahogando cualquier otro sonido. Para cualquier otro comandante, la tormenta habría sido un obstáculo. Para Nobunaga fue un regalo. Condujo a su pequeña fuerza a través de la lluvia cegadora, rodeando el campamento de Imagawa. Sus soldados estaban empapados, cubiertos de barro, aterrados. Pero siguieron al demonio a caballo. Cuando alcanzaron la cresta que dominaba el desfiladero, la lluvia se detuvo de golpe. No salió el sol. Pero el ruido regresó. Abajo, el campamento de Imagawa era un caos. Tiendas colapsadas por el viento. Soldados tropezando en el barro, desarmados, confundidos, algunos aún borrachos. Nadie esperaba un ataque, y mucho menos desde atrás. Nobunaga no dio un discurso. No prometió gloria. Simplemente señaló con su lanza. Las fuerzas Oda descendieron la colina como una luz. No chocaron contra las líneas exteriores. Se lanzaron directo al centro, buscando la tienda de mando. Los hombres de Imagawa pensaron, al principio, que se trataba de una pelea interna, un disturbio entre los suyos. Para cuando comprendieron que era un ataque enemigo, ya era demasiado tarde. Los samuráis Oda abrieron un camino de ruina roja a través del campamento. Imagawa Yoshimoto, el hombre que soñaba con ser shogun, salió de su tienda gritando a sus hombres que hicieran silencio. Vio a 2 guerreros Oda cargando hacia él. Uno le clavó una lanza en el muslo. El otro le cortó la cabeza. La batalla terminó en minutos. El gigante había caído. Los 25.000 soldados, ahora sin líder, se dispersaron como hojas al viento. Nobunaga permaneció de pie en el barro, sosteniendo la cabeza ensangrentada del señor de la guerra más poderoso de Japón. Había apostado todo a la velocidad, al clima y al shock, y había ganado. Aquella tarde, en el desfiladero, murió el tonto de Owari. Del barro se alzó un conquistador que comprendió algo fundamental. Lo imposible no es un límite, es solo otra estrategia. La victoria en Okehazama no convirtió a Nobunaga en un hombre satisfecho. Lo convirtió en un hombre hambriento. Había visto algo que otros señores de la guerra jamás se atrevían a mirar de frente.
que la historia no la deciden los linajes ni los números, sino la voluntad de romper las reglas en el momento exacto. Y una vez que comprendes eso, ya no puedes volver a vivir dentro de los límites. Durante los 7 años siguientes, Nobunaga se movió como una cuchilla lenta y constante. Su objetivo fue el clan Saito, que dominaba la vecina provincia de Mino. No fue una campaña gloriosa, fue una demolición sistemática, castillo por castillo, alianza por alianza. Promesas rotas, sobornos, traiciones internas. Nobunaga no solo atacaba fortalezas, atacaba la idea misma de estabilidad de sus enemigos. Cuando la fortaleza de montaña de Inabayama finalmente cayó, muchos esperaban lo habitual: ocuparla, izar el estandarte, seguir adelante. Nobunaga hizo algo distinto. La rebautizó. La llamó Gifu. Para la mayoría de los campesinos, el nombre no significaba nada, pero para la élite educada fue un trueno silencioso. Gifu hacía referencia al legendario Monte Qi, en la antigua China, el punto de partida desde el cual la dinastía Zhou había unificado el país. El mensaje era claro para quien supiera leerlo. Nobunaga ya no se veía como un señor provincial, se veía como el hombre destinado a unificar Japón. Para que incluso los analfabetos entendieran esa ambición, creó un símbolo nuevo, un sello personal que estampaba en documentos, órdenes y cartas. No un poema elegante, no un lema religioso. 4 caracteres: Tenka Fubu. Todo el reino bajo el gobierno de la fuerza. No era una metáfora, era una advertencia. Cada documento marcado con ese sello era un recordatorio visual de que la paz no llegaría mediante consenso, sino mediante la espada. Amigo o enemigo, todos lo veían, todos lo entendían. Pero Nobunaga sabía algo más. Un ejército no se mantiene solo con terror, marcha con comida, lucha con acero y sobrevive con oro. Aquí es donde el tonto reveló ser un genio económico. Durante siglos, la economía japonesa había estado estrangulada por monopolios de gremios y peajes locales. Un comerciante podía pagar impuestos 5 veces en un viaje de 10 kilómetros. Templos, señores menores y burócratas corruptos exprimían cada saco de arroz, cada hoja de papel, cada clavo de hierro. El comercio era lento, caro, asfixiante. Nobunaga miró ese sistema y tomó un martillo. Declaró una política radical conocida como Rakuichi Rakuza, mercados libres y gremios abiertos. Envió soldados a derribar físicamente las barreras de peaje en los límites de sus dominios. Abolió los privilegios exclusivos de los gremios. De repente, un campesino no necesitaba permiso de un monje corrupto para vender su arroz. Un herrero no tenía que pagar a un señor para forjar una espada. Los mercaderes inundaron Gifu. Las calles se llenaron de actividad. El dinero empezó a fluir, y Nobunaga grabó esa riqueza. Con esos impuestos compró más armaduras, más caballos, y algo que otros señores aún despreciaban: armas nuevas. Mientras otros daimios se obsesionaban con el honor ancestral y los árboles genealógicos, Nobunaga estaba construyendo una máquina de guerra impulsada por el comercio. Entendía que para unificar Japón, primero tenía que romper las cadenas que lo mantenían fragmentado. Desde el balcón alto del castillo de Gifu, miró hacia el oeste. Kioto. La capital era un caos. El shogun no era más que un títere. El emperador vivía en pobreza ceremonial. El poder existía, pero no tenía dueño real. Y entonces apareció la excusa perfecta. Ashikaga Yoshiaki, un heredero desplazado del shogunato, buscaba un brazo armado que lo devolviera al poder. Llegó ante Nobunaga creyendo que estaba contratando un guardaespaldas. No sabía que estaba invitando a un tigre a su casa. Nobunaga aceptó. La marcha hacia la capital comenzó no como una invasión, sino como una liberación. Con estandartes levantados y promesas de orden,
el ejército Oda avanzó. Para muchos parecía el regreso de la estabilidad. Para otros era el inicio de algo mucho más peligroso. La unificación de Japón había comenzado oficialmente. Para el año 1571, el avance de Nobunaga había dejado de ser una promesa y se había convertido en una amenaza existencial. El shogun Ashikaga Yoshiaki, al darse cuenta de que no era más que un sello viviente en manos de su protector, comenzó a conspirar. En secreto, organizó una alianza para aplastar al hombre que lo había llevado a Kioto. Los clanes Asakura y Azai respondieron al llamado, liderados, con una ironía cruel, por el propio cuñado de Nobunaga. Cuando Nobunaga contraatacó, los ejércitos enemigos huyeron hacia el único lugar donde creían que ninguna espada se atrevería a seguirlos: el monte Hiei. El monte Hiei no era solo una montaña, era el corazón espiritual de Japón. Durante casi 800 años, el complejo de templos de Enryakuji había dominado el paisaje y la política. Miles de edificios sagrados se extendían por la ladera. Los monjes guerreros, los Sohei, no eran ascetas pacíficos. Portaban naginatas, marchaban en formaciones y habían aterrorizado a emperadores y shogun por generaciones. Se creían intocables, protegidos por Buda y por la tradición. Su riqueza era inmensa, su corrupción legendaria, su arrogancia absoluta. Cuando los ejércitos derrotados se refugiaron dentro de los recintos sagrados, Nobunaga envió un mensaje a los abades. Fue directo, sin poesía, sin reverencias. Expulsad a mis enemigos y permaneced neutrales, y vuestros templos vivirán. Aliaros con ellos, y quemaré la montaña. Los monjes ignoraron la advertencia. Creían que ningún mortal, ni siquiera el llamado tonto de Owari, se atrevería a atacar a los servidores de Buda. Estaban convencidos de que los dioses mismos castigarían a quien levantara una espada contra ellos. Se equivocaron. En una mañana húmeda de finales de septiembre, el ejército de Nobunaga, 30.000 hombres, rodeó la base del monte Hiei. No hubo gritos de guerra. No hubo desafío honorable. Solo una orden: encended las antorchas. Los soldados prendieron fuego a los bosques de la falda de la montaña. Las llamas, alimentadas por el viento, treparon con una velocidad monstruosa. Pronto se formó un anillo de fuego que se cerraba lentamente, sin prisa, como una mano gigantesca. El pánico estalló dentro del complejo. Monjes, mujeres, niños y sacerdotes eruditos corrieron cuesta abajo intentando escapar. Los esperaban muros de lanzas Oda. Nobunaga había sido explícito: no dejar a nadie con vida. Los templos de madera, que albergaban escrituras milenarias y estatuas consideradas tesoros nacionales, ardieron en minutos. El cielo se llenó de ceniza. Los gritos de los moribundos se mezclaron con el rugido del fuego. Se dice que más de 3.000 personas fueron masacradas aquel día. Sabios, niños, santos, nada importó. Desde su puesto de mando, Nobunaga observó la montaña en llamas. El resplandor iluminaba su rostro sin mostrar emoción. En ese instante, algo terminó de morir dentro de él. Aquí no murió el tonto. Aquí nació el demonio. Al destruir el monte Hiei, Nobunaga rompió el hechizo psicológico que la religión ejercía sobre la clase samurái. Demostró que la santidad no detenía el acero, que la tradición no era un escudo, que la ira divina era solo una historia que los hombres se contaban para dormir tranquilos. Poco después, en una carta dirigida a su más temido rival, Takeda Shingen, Nobunaga firmó con un título nuevo: Dairoku Tenmao, el demonio rey del sexto cielo. Había aceptado el papel de villano y lo usaba como armadura. Para el año 1575, el Japón que conocía la guerra tradicional estaba a punto de desaparecer. Desde el este
avanzaba una pesadilla con nombre propio, el clan Takeda. Sus jinetes eran leyenda, hombres entrenados desde la infancia para disparar arcos a galope completo y luego cargar con la fuerza de un derrumbe. Durante décadas, el simple rumor de una carga Takeda bastaba para quebrar formaciones y hacer huir a ejércitos enteros. Representaban la cúspide del ideal samurái: honor, destreza y una violencia perfeccionada por generaciones. Nobunaga no respetaba los ideales, respetaba la mecánica. Mientras los Takeda pulían su caballería, él había estado acumulando algo feo, pesado y despreciado: armas de fuego traídas por comerciantes portugueses, el Tanegashima, el mosquete de mecha. Para la mayoría de los samuráis era una broma peligrosa, lento de recargar, impreciso, indigno. Un arma para campesinos, una herejía contra la espada. Nobunaga vio otra cosa, vio matemática. Entendió que la debilidad del arma solo existía si combatías como un idiota. Compró 3.000 mosquetes, una cifra obscena para la época, y marchó a las llanuras de Nagashino. No alineó a sus hombres para un duelo honorable. Construyó una máquina. Ordenó levantar una empalizada de madera suelta a lo largo del valle. Parecía endeble, casi ridícula, apenas suficiente para frenar a un caballo. Detrás de ella colocó a sus 3.000 tiradores en 3 líneas separadas. La mañana de la batalla, Takeda Katsuyori, hijo del legendario Shingen, observó el campo. Vio la cerca débil, vio campesinos con tubos de hierro. Sonrió, ordenó la carga. 10.000 cascos golpearon la tierra al unísono. El valle tembló. Los jinetes gritaron sus nombres, seguros de que el enemigo se rompería como siempre. No lo hizo. Los tiradores esperaron. No dispararon con nerviosismo. Esperaron hasta que los caballos estuvieron a 50 metros. Entonces llegó la orden. Fuego. 1.000 proyectiles de plomo atravesaron el aire y destrozaron la primera línea. Caballos cayeron de cabeza. Jinetes volaron por los aires, pero los Takeda eran disciplinados. Empujaron sobre los cuerpos, convencidos de que los tiradores estarían indefensos mientras recargaban. Se equivocaron. Mientras la primera línea se agachaba para recargar, la segunda se levantó. Fuego. Otra ola de muerte. Luego la tercera. Fuego. Cuando la tercera terminó, la primera ya estaba lista otra vez. El trueno fue constante, rítmico, industrial. La legendaria carga Takeda fue triturada antes de que pudiera tocar la empalizada. El valle se llenó de humo blanco y de los gritos de caballos moribundos. No fue una batalla. Fue una ejecución en masa. Desde la colina, Nobunaga observó sin emoción. No solo había derrotado a un enemigo, había vuelto obsoleto todo un modo de guerra. El ideal del samurái, forjado durante siglos, acababa de estrellarse contra una cadena de montaje de pólvora y disciplina. La era de la espada estaba muriendo. La era del arma había comenzado. Para 1581, Nobunaga ya no solo dominaba el campo de batalla, dominaba el significado. La guerra le había enseñado que matar hombres era fácil. Lo difícil era controlar lo que valoraban. Así que empezó a mirar más allá de las lanzas y los mosquetes, hacia algo más profundo: la cultura, la economía, la identidad misma. Fue entonces cuando llegó lo extraño. Los misioneros jesuitas aparecieron en Kioto con historias de tierras lejanas, de dioses únicos, de armas de fuego, y con un hombre que detenía el tráfico allí donde caminaba. Un africano de más de 6 pies de altura, un gigante comparado con los japoneses de la época. Su piel era tan oscura como el carbón pulido. Decían que tenía la fuerza de 10 hombres. Los rumores llegaron a oídos de Nobunaga. Intrigado, los convocó. Cuando vio al hombre, se negó a creer lo que veía. Sospechó un truco.
ordenó que se desnudara hasta la cintura y mandó a un sirviente a frotarle la piel con agua, convencido de que estaba pintada con tinta negra. El agua corrió clara, la piel permaneció oscura. Nobunaga rió. Estaba encantado. No vio a un salvaje ni a una curiosidad. Vio algo mucho más útil, un guerrero perfecto. A diferencia de los daimyo japoneses, atrapados en redes de clanes, alianzas y posibles traiciones, este hombre no tenía conexiones, no tenía familia local, no tenía pasado político. Era una página en blanco. Nobunaga lo tomó a su servicio. Le dio una casa, un estipendio y un nombre japonés, Yasuke. Se convirtió en el primer samurái nacido fuera de Japón. Cabalgaba junto al demonio rey, portando sus armas, una figura de hierro negro entre mares de armaduras lacadas. No era solo un guardaespaldas, era un mensaje. Yo decido quién tiene valor. Vuestro linaje no significa nada. Ese impulso de controlar el valor se extendió a todo. Nobunaga convirtió incluso la belleza en un arma. En la era Sengoku, un simple cuenco de té podía valer más que un castillo. La ceremonia del té era poder puro, envuelto en silencio y gestos mínimos. Nobunaga lanzó la Meibutsugari, la caza de objetos famosos. Exigió que los señores derrotados entregaran sus más preciadas cajas de té y cuencos como tributo. Luego organizó reuniones fastuosas. Permitía a sus generales participar en la ceremonia del té como recompensa por victorias militares. Un hombre podía luchar durante años solo para ganarse el derecho a servir té bajo el estilo de Nobunaga. La estética se convirtió en cadena de mando. Pero a medida que su colección crecía, también crecía su aislamiento. Mandó construir el castillo de Azuchi, una fortaleza como Japón nunca había visto. Se alzaba sobre una montaña junto al lago Biwa. Sus pisos superiores estaban pintados de rojo y oro, brillando como un segundo sol. En el interior, dragones y tigres decoraban las paredes. No había estatuas de dioses, no había budas. En el centro del torreón colocó una piedra y declaró que ese era el objeto de adoración. El mensaje era blasfemo y claro. Los dioses han abandonado el edificio. Yo soy el único poder al que debéis rezar. Nobunaga pasaba los días en esa torre dorada, rodeado de objetos extranjeros, bebiendo vino en copas de vidrio, atendido por su samurái africano. Era el hombre más poderoso de Japón. Y sin embargo, estaba peligrosamente desconectado. Bajo los suelos dorados de Azuchi, el resentimiento hervía. Sus generales no eran cuencos de té ni herramientas intercambiables. Eran hombres orgullosos, con límites. Y uno de ellos estaba a punto de romperse. Para la primavera de 1582, el aire dentro del clan Oda se había vuelto irrespirable. Nobunaga ya no era solo un señor exigente. Era un tirano impredecible que parecía disfrutar rompiendo a los hombres que lo habían llevado a la cima. El miedo mantenía el orden, pero también acumulaba presión. Y la presión siempre busca una grieta. Esa grieta tenía nombre: Akechi Mitsuhide. Mitsuhide era todo lo que Nobunaga despreciaba y al mismo tiempo necesitaba. Era culto, refinado, un estudioso de los clásicos. Valoraba la etiqueta, la estabilidad, el equilibrio. No era un bruto de campo, era un arquitecto del poder. Y había sido uno de los generales más eficaces de Nobunaga, el hombre que aseguró Kioto y sostuvo el corazón político del nuevo orden. Nobunaga lo trataba como basura, lo ridiculizaba en público, le puso un apodo que lo despojaba de toda dignidad. Kinkenotama, rata calva, burlándose de su cabello ralo. Cada humillación era una lección. Aquí nadie es indispensable. Aquí nadie está a salvo. El punto de quiebre llegó en mayo. Tokugawa Ieyasu, el aliado más poderoso de Nobunaga,
Iba a visitar el castillo de Azuchi. Era un evento diplomático crucial. Nobunaga nombró a Mitsuhide anfitrión oficial del banquete. Para Mitsuhide fue una oportunidad de redención. Quizá, por fin, podría ganarse el respeto de su señor. Se entregó por completo a la tarea. Mandó traer los mejores ingredientes de todas las provincias. Gastó fortunas para asegurar que el sashimi fuera perfecto, que cada plato hablara de poder y refinamiento. Creyó que esta vez, si hacía todo bien, sería suficiente. No lo fue. El día de la inspección, Nobunaga entró al salón del banquete. Caminó lentamente entre las bandejas. Su rostro era ilegible. Se detuvo frente a un plato de pescado. Se inclinó, lo olfateó, y entonces explotó. «Este pescado está podrido», gritó. Mitsuhide, pálido, protestó. Explicó que había sido capturado esa misma mañana, que era de la mejor calidad. Nobunaga no escuchó. Tomó la bandeja y la lanzó por la sala, haciendo añicos la porcelana y esparciendo el pescado sobre las esteras. «¿Te atreves a servir veneno a mi invitado?», rugió. «Inútil». La violencia fue inmediata. Delante de sirvientes y retenes, Nobunaga sujetó al general de 50 años en un agarre brutal y comenzó a golpearlo con su abanico de guerra de hierro. Una y otra vez. Sangre. Humillación total. Luego vino el golpe final. Nobunaga destituyó a Mitsuhide en el acto y le dio una nueva orden: partir de inmediato al frente occidental para luchar contra el clan Mori. Pero había una condición monstruosa. Le confiscó sus tierras, su casa, sus ingresos. Le prometió nuevas tierras en el oeste. El mensaje era claro: te quito todo. Si quieres vivir, conquístalo. Si fracasas, muere. Mitsuhide abandonó la sala con la sangre corriéndole por la frente y el honor hecho pedazos. En ese instante entendió la verdad. La lealtad al demonio rey era un pacto suicida. Ninguna victoria lo protegería. Bastaba un pescado podrido para perderlo todo. Mientras marchaba con sus tropas, supuestamente rumbo al oeste, otro plan comenzó a formarse. Uno oscuro. Uno definitivo. La noche del 21 de junio de 1582 era húmeda en Kioto. Nobunaga se alojaba en el templo Honno-ji, un complejo fortificado en el corazón de la ciudad. Iba camino al frente contra los Mori, pero esa noche descansaba. Su ejército principal estaba lejos. Solo tenía una guardia mínima, unas 30 páginas y sirvientes, entre ellos su joven favorito Mori Ramaru y el samurái africano Yasuke. Se sentía intocable. A kilómetros de distancia, 13.000 hombres marchaban bajo el estandarte de Akechi. Creían que iban a apoyar la campaña occidental. Al cruzar el río Katsura, Mitsuhide detuvo su caballo, miró hacia la capital dormida y levantó el látigo. Pronunció las palabras que cambiarían la historia de Japón. Teki wa Honno-ji Niari. El enemigo está en Honno-ji. Al amanecer, el trueno de los cascos rompió el silencio de Kioto. Nobunaga despertó molesto, pensando que sus páginas se peleaban. Entonces una flecha atravesó la puerta de papel, tomó su arco y miró al patio. Vio los estandartes azules, la campanilla, el emblema de Akechi. No gritó, no huyó. Preguntó con calma: ¿quién lidera la rebelión? Cuando le confirmaron el nombre, asintió y pronunció una frase que los historiadores aún discuten: Zehimo Nashi. No se puede evitar. Aceptación, karma, el reconocimiento de que la deuda había llegado a cobrarse. La lucha fue desesperada, 30 contra 13.000. Nobunaga disparó flechas hasta que la cuerda se rompió. Tomó una lanza y combatió en los pasillos. Abatió a soldados que dudaban en atacar al demonio en persona. Yasuke y Mori Ranmaru pelearon como leones en la entrada, comprando segundos preciosos. Pero los números eran absolutos. Las antorchas volaron. El templo,
seco por el calor del verano, ardió al instante. El humo ahogó a los defensores. Entendiendo que el final había llegado, Nobunaga se retiró al santuario interior. Cerró las puertas. No permitiría que su cabeza, el trofeo supremo de la época, cayera en manos de un traidor. Ordenó prender fuego a la sala. Entre las llamas, reflejo de las hogueras del monte Hiei años atrás, Oda Nobunaga se arrodilló. Desabrochó su túnica ensangrentada. No pidió perdón. No rezó a los dioses que había despreciado. Desenvainó su daga y se abrió el vientre. El templo colapsó en un infierno de fuego. Cuando el humo se disipó al amanecer, Mitsuhide buscó frenéticamente el cuerpo. Encontró armaduras derretidas, espadas rotas, restos calcinados, pero nunca el cadáver de Nobunaga. El demonio rey había desaparecido en el humo. Mitsuhide creyó que sería aclamado como héroe. Pensó que los templos y los samuráis tradicionales lo apoyarían para restaurar el viejo orden. Se equivocó. Japón había cambiado demasiado. El terror que Nobunaga inspiró era más fuerte que cualquier lealtad. Mitsuhide duró 13 días. Toyotomi Hideyoshi, el general más leal de Nobunaga, que había ascendido de humilde portador de sandalias a comandante, hizo lo imposible. Pactó con su enemigo y marchó de regreso a Kioto a una velocidad increíble. En Yamazaki aplastó al traidor. Mitsuhide huyó a las colinas, donde no murió en un duelo glorioso, sino golpeado hasta la muerte por campesinos armados con lanzas de bambú. El tradicionalista fue asesinado por la misma clase que Nobunaga había empoderado. La historia japonesa resume a sus tres grandes unificadores con una frase célebre: Nobunaga machaca el pastel de arroz, Hideyoshi lo amasa, Ieyasu se sienta y se lo come. Hideyoshi completó la unificación en 1590, pero sin linaje para ser shogun. Tras su muerte, Tokugawa Ieyasu tomó el poder y fundó un shogunato que traería más de 250 años de paz y aislamiento. Es fácil llamar a ese periodo una edad dorada, pero fue construido sobre cenizas. Sin la brutalidad de Nobunaga, el poder de los monjes guerreros nunca se habría roto. Sin la destrucción de los viejos gremios, la economía habría seguido asfixiada. Sin el arma de fuego, el Japón samurái habría permanecido fragmentado. Oda Nobunaga fue el gran filtro de la historia japonesa. El fuego que quemó la madera muerta del bosque para que crecieran árboles nuevos. Tuvo que ser un monstruo para que los que vinieron después pudieran ser gobernantes. Vivió demasiado rápido, destruyó demasiado y soñó demasiado grande para su tiempo. No necesitó tumba. El Japón moderno es su monumento. Desde la separación entre religión y poder hasta la unificación de las islas, sus huellas están en el ADN de la nación. El demonio rey murió en las llamas de Honnoji, pero el mundo que forjó se alzó de las cenizas, más fuerte que nunca. Cada civilización guarda secretos olvidados. Suscríbete para descubrirlos uno a uno.